Bienvenidos a una nueva clase del curso de tornería. Dentro del capítulo de metrología, el día de hoy veremos errores en las mediciones dimensionales. Comencemos. Desde que se inicia el día, nos la pasamos midiendo. ¿A qué hora debemos asistir a determinado lugar? ¿Cuánto tiempo tardamos en viajar? ¿Cuánto dinero necesitamos para hacer las compras? ¿Cuántos puntos necesito para probar una materia? ¿Cuánta tela necesitamos para confeccionar una cortina? ¿Cuántos metros cuadrados de cerámica necesitamos para revestir la cocina? Y de seguro, en estos cálculos, cometemos errores en la medición. ¿Pero qué significa medir? Medir es comparar algo contra un patrón preestablecido en las unidades de medida. Como unidades de base, en el sistema internacional tenemos longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, cuyos nombres son, respectivamente, metro, kilogramo, segundo, amper, kelvin, candela y mol. Al medir y comparar el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido, siempre habrá una diferencia llamada error. Por lo tanto, al no existir una medición exacta, debemos procurar reducir al mínimo el error, empleando técnicas adecuadas y aparatos o instrumentos cuya precisión nos permitan obtener resultados satisfactorios. Una forma de reducir la magnitud del error es repetir el mayor número de veces posible la medición, pues el promedio de las mediciones resultará más confiable que cualquiera de ellas en forma individual. Los errores se clasifican de dos formas: errores sistemáticos y errores circunstanciales. Veamos los errores sistemáticos. Son los que siempre se presentan de igual manera cada vez que se ejecuta una medición. Cuando se realizan condiciones idénticas, este error siempre tiene el mismo valor, está íntimamente relacionado con la exactitud del sistema de medición. Errores circunstanciales son los errores que se presentan de manera aleatoria debido a eventos únicos y repetibles durante el proceso de medición. Es un hecho conocido que al repetir una medición utilizando el mismo proceso, el mismo instrumento, el mismo operador, método, no se logra el mismo resultado. Como resumen, vemos en la imagen inferior que en el caso, ejemplificando un tiro al blanco, el error aleatorio, vemos que los tiros quedan completamente en forma aleatoria respecto al blanco. Esto lo podemos adjudicar a fatiga del tirador o a que le tiembla la mano. Y por debajo, en el error sistemático, los errores tienden a tener un desvío todos para el mismo sitio. En este caso, se puede adjudicar a la mira mal calibrada del arma. Veamos los errores sistemáticos. En primer lugar, el error propio del instrumento. Se debe a imperfecciones mecánicas, defectos de la fabricación o la precisión propia con la que fue concebido. En este caso, está relacionado con la propia calidad del instrumento. Disminuir este error implica adquirir un instrumento de marca confiable. Error por avería o deterioro. Este tipo de error se presenta cuando el instrumento ha sufrido un deterioro por desgaste o por daños eventuales que ocurrieron debido a un golpe, esfuerzo indebido, por haber estado sometido a altas temperaturas u otros factores. Un caso típico es cuando se cae un calibre y se golpean sus mandíbulas. Las abolladuras pueden causar modificación permanente de la calibración del instrumento si se utiliza la zona golpeada. En este caso, el instrumento deberá proceder a repararse o bien reemplazarse. Error por falta de calibración y falta de paralelismo. Se produce cuando el instrumento no ha sido calibrado debidamente, por ejemplo, llevar a cero el calibre digital o la comprobación del micrómetro con el patrón y posterior ajuste con la llave. Ocurre a veces que los instrumentos que se deslicen por colisas pierdan la escuadra por ajuste incorrecto, muy frecuentemente en los calibres tipo vernier. En este caso, se procederá a ajustar los tornillos de las colisas y comprobar la escuadra verificando que no tenga movimiento ni luz en el cierre total de sus mandíbulas. Error de procedimiento. Es el error que se produce por utilizar un método de medición incorrecto. Por ejemplo, no lograr la perpendicularidad del instrumento respecto a los planos de medición. También puede ser cuando se cierra el micrómetro, buscando la medida directamente con el palmer y no con el crique. De esa forma, el instrumento cierra más de lo debido, forzando el arco y la rosca, alterando la medición.
Error por temperatura. Es un fenómeno físico conocido que los cuerpos, al estar sometidos a un incremento de temperatura, dilatan. Se entiende por dilatación al incremento de sus dimensiones. Tanto los objetos a medir como los propios instrumentos de medición no son ajenos a este fenómeno. El error por temperatura consiste en efectuar mediciones con las piezas o el instrumento fuera de la temperatura normal. Por lo tanto, tantos elementos pueden encontrarse con sus dimensiones alteradas, arrojando valores de medición incorrectos. Por ello, los instrumentos son diseñados y calibrados a 20 grados centígrados. Para disminuir este error, se debe aclimatar ambos participantes a esta temperatura. Generalmente se hace en una sala de control dimensional aclimatada debidamente, donde tanto los instrumentos como las piezas descansaron el tiempo correcto hasta alcanzar dicha temperatura. Error de interpretación. Este tipo de error se da por la equivocación que comete el operario al tomar la lectura del instrumento, debido a una confusión en la interpretación de la medida. Es el caso típico de los sistemas a Vernier o a Palmer, donde el operario realiza la cuenta de las líneas, pero adjudicando un valor de apreciación incorrecto. Las mediciones repetitivas que suceden en la misma pieza vuelven a tener el mismo valor erróneo debido a que las nuevas cuentas se realizan con el mismo valor incorrecto. Veamos ahora los errores circunstanciales. En primera instancia, el error por límite ocular. Se produce por la falta de agudeza visual del operario. Un ejemplo típico es cuando no se llega a distinguir qué línea coincide en el Vernier o en el Palmer. La falta de contraste entre los trazos y el fondo en el instrumento dificulta aún más su lectura. Este error puede ser eliminado utilizando instrumentos digitales. En el caso de tener una reducción de la capacidad visual importante, existen instrumentos digitales con números grandes. Error de paralaje. Sucede cuando el instrumento no es colocado en forma perpendicular y en el centro de la vista del observador. Ocurre que las líneas se ven desfasadas, lo que lleva a interpretar que la línea coincidente del instrumento justamente no es la correcta. Es propio de los instrumentos analógicos. Los instrumentos de precisión de aguja suelen tener una banda espejada en el cuadrante. De esta forma, si la propia aguja tapa su reflejo, es un indicador que la visión es perpendicularmente perfecta. Equivocación en la lectura. Es un error que se produce por una eventual lectura incorrecta del instrumento. Muchas veces puede suceder que se haya realizado mal la cuenta de líneas de un Vernier, la sumatoria incorrecta de las centésimas en un Palmer, o hasta una lectura incorrecta de los milímetros. En algunas oportunidades puede ocurrir por apresurar la lectura, no efectuando una observación minuciosa, o también por fatiga del operario. A veces llegan a ser errores groseros y considerables dependiendo de la unidad mal leída. Este error se elimina con una segunda medición y una lectura más atenta. Los instrumentos digitales tienden a anular este tipo de errores. Veamos ahora el cálculo de un error. La medición exacta es imposible. El error está siempre presente. Por ello existen diversas formas de estimar el error cometido y acercarse a un valor real por medio del cálculo. El error absoluto se llama a la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de la respectiva magnitud. El concepto de error absoluto nos da una idea clara de la exactitud de la medición efectuada. Por ejemplo, es muy distinto cometer un error de una décima de milímetro al medir 500 milímetros que al medir 1 milímetro. Sin embargo, el valor verdadero es casi imposible de conocer. El error absoluto convencional. En la práctica puede tomarse como valor verdadero al hallado a través de un muestreo estadístico de un gran número de mediciones. En este caso, el valor se denomina valor verdadero convencional y el error correspondiente es el error absoluto convencional. De las fórmulas anteriores se desprende que el error de medición absoluto será positivo cuando se mida en exceso y negativo cuando se lo haga en defecto. Error de medición relativo. Como dijimos anteriormente, el error absoluto no nos da una idea clara de la exactitud de la medición.
Por lo tanto, es conveniente asociar el error absoluto al valor verdadero, o aquel tomado como tal, para poder comparar los resultados de las mediciones efectuadas. Podemos llegar a tener un error relativo y también un error relativo porcentual. Calibración y certificación de los instrumentos de medición. Un certificado de calibración es un documento físico o digital que contiene los resultados de la calibración de un instrumento, como una balanza, un termómetro, un micrómetro. El producto de una calibración es la relación entre las lecturas de un instrumento y los valores indicados por un patrón. Es posible que estos instrumentos, una vez calibrados, se usen para medir otros, en cuyo caso los instrumentos cotejados tendrán a su vez la función de patrones. De ahí la importancia de conocer cuán precisos son los instrumentos que utilizamos. Estos documentos deben ser emitidos por un laboratorio de calibración. En Argentina es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial quien se encarga de las certificaciones a través de una red de laboratorios supervisados según la norma ISO/IEC 17025. Veamos un certificado típico de un laboratorio. Tenemos el laboratorio, el número de certificado del instrumento en cuestión, qué tipo de instrumento ha sido calibrado, donde se detalla marca, modelo, tipo de instrumento y apreciación, la fecha en la que fue producida la calibración. Más abajo, el dato de los patrones utilizados para comprobar la calibración, que a su vez también son patrones certificados. En la siguiente página, los resultados de la medición de cada posibilidad que tiene un calibre convencional. En este caso, las mandíbulas exteriores, las mandíbulas interiores y la aguja que nos permite medir profundidad. Por último, la metodología de los cálculos efectuados también hace referencia al cumplimiento de la norma competente, siempre en nuestro país, la norma IRAM, que respeta las ISO/IEC internacionales 17025, y por último, la firma del responsable técnico. Muy bien, alumnos, y así llegamos al final de nuestra clase. Esperemos que les haya servido este material y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos por su atención.